Bajo un sol de justicia y con una ola de calor con temperaturas de casi 50 grados, pero resignados a trabajar si quieren sobrevivir. Así viven estos días millones de personas en toda la India. Bebemos agua con limón, tenemos con nosotros glucosa y agua fría. Así es como sobrevivimos, relata Sushila, bajo un enorme paraguas que ayuda a sobrellevar una jornada de trabajo que comienza a las 8:30 y se prolonga hasta bien entrada la noche. Ya sea bajo una sombra cualquiera o en las bocas del metro, estas personas enfrentan el calor con la ayuda de un trozo de cartón, un abanico casero y alguna que otra limosna que reciben de los transeúntes. Sin embargo, una vez se esconde el sol, las circunstancias no mejoran, puesto que el abrigo de la oscuridad no es suficiente para llevarse las altas temperaturas de las vidas de los sin techo. La carencia de las condiciones mínimas para una vida digna complica todavía más su situación, debido a que no tienen suficientes recursos para mantenerse hidratados, ni disponen de cobijo en el que buscar un respiro a las elevadas temperaturas. En 2018, 11 de los 29 estados del gigante asiático sufrieron eventos meteorológicos extremos que se cobraron un total de 1.425 vidas, por debajo de la media de los últimos 17 años, cuando se registraron unas 2.169 muertes anuales. En otros temas, al menos una persona murió, 7 más resultaron heridas con el desplome de una grúa de construcción sobre un edificio residencial en Dallas, Texas. Este incidente causó daños en la estructura del inmueble. Todo se debió a los fuertes vientos, con rachas de hasta 71 millas por hora. Estas condiciones del tiempo causaron también retrasos en los aeropuertos de la ciudad. Mientras, en la costa atlántica, las lluvias torrenciales dominan el pronóstico. Un sistema de bajas presiones que se desplaza muy lentamente ha dejado ya su huella en Carolina del Norte y Carolina del Sur, en Georgia, Kentucky y Virginia. Se espera que las inundaciones se extiendan hacia el noreste, donde 18 millones de habitantes están bajo alerta. Entre tanto, el oeste del país se prepara para la primera gran ola de calor del año, con temperaturas de entre 115 y 120 grados. Pero ya antes incluso de esta subida del termómetro, los bomberos llevan más de 24 horas luchando contra un incendio en el condado de Yolo, en el norte de California, que llevó a la evacuación ya de varias zonas residenciales en el Valle de Capay. En el marco del primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, varias agencias de la ONU coincidieron en que la responsabilidad de consumir alimentos sanos es de todos, incluidos gobiernos, empresas y consumidores. Desde Roma, la Subdirección General para Mejorar la Salud de las Poblaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó en un acto que comer alimentos en buen estado no se trata de un asunto propio de países ricos o pobres, sino una responsabilidad de todo el mundo. El organismo también llamó a incrementar la cooperación a todos los niveles y concienciar sobre los riesgos que supone consumir alimentos de mala calidad. En este sentido, el viceministro costarricense de Economía, Carlos Mora, quien participó en el acto promovido por la OMS y la FAO, compartió las medidas que el país latinoamericano ha implementado en beneficio de su población. Es por ello que Costa Rica, por medio de diferentes programas sociales, genera ese acceso alimentario igualitario, mediante programas de red de cuidado para personas mayores, para niños y jóvenes en edades escolares. Según estimaciones, el efecto de los alimentos nocivos cuesta a la economía de ingresos bajos y medios unos 95 mil millones de dólares en pérdidas anuales de productividad. Y cada año, 1 de cada 10 personas en el mundo, cerca de 600 millones en total, enferman y 420 millones mueren al año por comer alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o químicos, según datos de la OMS. Centenares de activistas pro vida marcharon en Buenos Aires en respaldo a un médico condenado por impedir un aborto no punible a una joven embarazada por violación. El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue declarado culpable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en un juicio realizado en mayo en la provincia de Río Negro. El 12 de julio se conocerá la pena que enfrentará. La verdad que lo que queríamos era la absolución. Ahora lo que nos queda pelear es, como dije recién, dar los justificativos para una pena acorde, pero la fuerza mayor va a estar puesta en la apelación, porque consideramos que este no es un juicio justo. Estamos viendo que un médico es condenado y penalizado por haber salvado no solamente la vida de la madre, sino también la vida de un bebé de 22 semanas y media. Creo que es una atrocidad, es un avasallamiento, y lamentablemente no nos queda otra que salir a la calle y manifestarnos.
El médico condenado aplicó una medicación para revertir un aborto en curso a la joven de 19 años, embarazada en una violación, uno de los casos contemplados en Argentina para que no sea punible la interrupción del embarazo. Buen pronóstico para el crecimiento global. El G20 cree que este se recuperará moderadamente en lo que queda de año y en 2020, aunque vigila de cerca las tensiones comerciales y geopolíticas que ralentizan la economía mundial. Estas son las conclusiones de un comunicado aprobado tras una reunión de 2 días en la ciudad de Fukuoka, en Japón, a la que también asistieron el representante del Banco de China y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en medio de una guerra comercial. Casi todo el mundo en esta habitación piensa que las tensiones comerciales son una amenaza para el crecimiento. Todas las organizaciones internacionales, muchos de los miembros del G20 y los Estados miembros de la Unión Europea, Japón, etc. Así que todo el mundo lo dice en serio. Obviamente, este no es siempre el estado de ánimo de la administración estadounidense. El documento, sin embargo, asegura que el crecimiento es bajo y que el riesgo de descenso está presente. Esta reunión precede a la cumbre del G20 que tendrá lugar en Osaka el 28 y el 29 de junio, donde se espera que China y Estados Unidos acerquen posiciones para trabajar en un cese de la guerra comercial. La tensión se instala en las calles y en las altas instancias del poder en Albania. Miles de personas se volvieron a manifestar anoche en Tirana para exigir la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, al que acusan de corrupción. Con el eco de las protestas como telón de fondo, el presidente del país, el socialdemócrata europeísta Ilir Meta, canceló la celebración de elecciones locales previstas para el próximo 30 de junio, argumentando que el país está a las puertas de una escalada impredecible entre el gobierno y la oposición, que había hecho llamamientos para boicotear esos mismos comicios. La economía digital es una de las estrategias del gobierno ruso para mejorar la situación del país. Sobre este tema se ha hablado en el Foro Económico Mundial de San Petersburgo y constituye uno de los programas nacionales más representativos, ambiciosos y costosos. En 2024 Moscú quiere desarrollar una legislación, modernizar las infraestructuras e introducir prácticas digitales en diferentes ámbitos. El Banco Mundial ha vuelto a reducir las previsiones del crecimiento del PIB ruso para 2019. Los expertos explicaron estos cambios por la menor producción petrolera, las sanciones, el endurecimiento de la política monetaria y el aumento del IVA. Viajar al espacio dejará de ser un sueño el año que viene, al menos para los que dispongan de una abultada cuenta corriente. Según la NASA está previsto que para 2020 los primeros turistas puedan llegar a la Estación Espacial Internacional. Con el anuncio, el organismo espera atraer inversión de entidades privadas. Si un astronauta privado está en la estación tendrá que pagarnos mientras esté allí por el soporte vital, la comida, el agua, cosas así. El viaje para llegar, como saben ahora mismo, es de unos 70 millones de euros por asiento para que nuestros propios astronautas vayan. Si se promedia el programa de tripulación comercial, nuestro costo se reduce a aproximadamente 51 millones de euros. Así que teóricamente para un astronauta privado creo que el precio estaría en ese rango. La comercialización de la órbita inferior permitirá a la NASA concentrar recursos para enviar a la primera mujer y al siguiente hombre a la Luna para el año 2024, como la primera fase para crear una presencia lunar sostenible y prepararse para las misiones a Marte. Estamos trasladando la presencia humana al sistema solar y el sector privado de Estados Unidos será parte de ese esfuerzo. De esta forma, la NASA iguala las condiciones de su equivalente ruso, Roscosmos, que ha permitido la llegada de ciudadanos a la Estación Espacial Internacional. Boeing y SpaceX serán las empresas responsables de poner el equipamiento técnico necesario para hacer realidad estos viajes. Se calcula que hay cerca de 247.000 millones de piezas de plástico flotando en el mar que separa Eurasia de África. El Fondo Mundial para la Naturaleza señala que cada año se añaden 570.000 toneladas más, que suponen más de 33.000 botellas cada minuto. Las fuentes de esta contaminación se reparten por todo el litoral mediterráneo. A la cabeza, la costa turca de Cilicia, con más de 31 kilos de residuos por kilómetro, y es que también son Turquía y también Egipto los que tienen más residuos que expulsan al mar. Les siguen esa clasificación Italia, Argelia e Israel. España y Francia son dos países comunitarios que no se quedan atrás. Dos ciudades españolas con un fuerte tirón turístico, Barcelona y Valencia, producen entre las dos casi 40 toneladas de basura marítima. Y el principal puerto de la zona, Marsella,
más de 9. Pero los residuos amenazan no solo al mar Mediterráneo, son un problema global. Irán presentó un nuevo sistema de defensa aérea que, según dice, puede apuntar a aviones de combate y aviones no tripulados. Los medios estatales mostraron el sistema 15 Hordad. El ministro de Defensa de Irán afirma que tiene un alcance de 45 kilómetros y que puede rastrear hasta 6 objetivos simultáneamente frente a las inundaciones provocadas por tormentas en la provincia oriental de Jhansi. Se ha confirmado la muerte de 6 personas y otra permanece desaparecida como resultado de fuertes vientos, granizadas e inundaciones que azotan la provincia. Se ha enviado un grupo especial de trabajo a las zonas de desastre para guiar en las tareas de rescate y alivio.